El día de hoy vamos a trabajar. Bueno, recuerden que la clase pasada trabajamos vectores unitarios y cómo calcular un vector unitario que fuera que tuviera, perdón, dirección opuesta y la misma dirección que un vector dado. Entonces yo les había contado que, pues bueno, de manera general, cuando uno trabaja vectores en Rn, entonces espérense, les voy a hacer acá un... Entonces, bueno, este es R3, pero bueno, lo vamos a imaginar que estamos en Rn, pero realmente es R3, ¿no? Entonces, una cosa interesante es que podemos analizar el comportamiento, por ejemplo, de la multiplicación por escalar. Cuando ustedes tienen un vector, vamos a llamar este vectorcito, por ejemplo, uno así, este vectorcito b, uno puede intentar entender qué representa un producto por escalar, es decir, qué vector es alfa por b. Vamos viendo, o sea, cuando multiplicamos por un número, un vector. Entonces, realmente podemos obtener varios casos. Por ejemplo, si usted multiplica un vector, voy a poner acá alfa.b, pero aquí alfa está entre 0 y 1. Es decir, alfa es positivo, pero está entre 0 y 1. Ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y eso qué tiene que ver? Resulta que cuando ustedes toman un vector y lo multiplican por un número entre 0 y 1, les va a dar un vector con la misma dirección, ¿bien? Es decir, va a estar apuntando hacia el mismo lugar, pero va a ser más pequeño de longitud que el vector original, ¿ok? Entonces, eso es lo que voy a escribir acá. Entonces, en este caso, alfa.b es un vector con la misma dirección del vector b, pero de longitud menor al original. ¿Ok? Esto era lo que yo les comentaba sobre la acción de hacer una multiplicación por escalar. Porque es que una vez ve la parte de multiplicación por escalar y uno piensa que pues que la multiplicación por escalar no hace nada o que básicamente... Espérate que quiero cambiar de color esto. Ahora sí. Ok, mejor. Entonces de esta manera podemos tener en cuenta que... Voy a ponerlo acá un poquito más centradito. Ahí. Entonces de esta manera vamos a tener en cuenta que cuando multipliquemos un vector por un escalar y ese escalar esté entre 0 y 1, te va a dar un vector con la misma dirección que el original, pero más pequeñito. Recuerden que ya aprendimos a crear vectores unitarios que básicamente era multiplicando por un escalar. Bueno, realmente dividiendo por un escalar. Pero recuerden que dividir y multiplicar, pues una división se puede ver como un producto y un producto se puede ver como una división. Entonces realmente cuando hablamos multiplicación por escalar también estamos hablando de división. Entonces ustedes miran, bueno, ok, eso pasa cuando el escalar está entre 0 y 1. ¿Qué pasa cuando el escalar es mayor que 1? Pues cuando el escalar es mayor que 1, va a pasar algo parecido, pero ya en este caso, se los voy a poner acá así también igual, pero ya en este caso ocurre un cambio grande. Ya en este caso voy a quitar esta línea y vamos a poner aquí que alfa es más grande que 1. En ese caso, el vector resultante pues también va a ser un vector paralelo al original, ¿ok? Pero va a ser un vector más grande que el original. Entonces acá sería alfa por b. Y bueno, sería más grande en magnitud, es decir, es más largo. ¿Ok? Entonces aquí, por eso quería ponerlo como con otro color. Vamos a usar el rosadito.
Ok, entonces alfa por b sería un vector con la misma dirección que el vector b, pero de longitud mayor al original. Ahí sería el cambio. Con longitud mayor al original. ¿Ok? Ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y por qué esto es importante? Bueno, porque es que fíjense que aquí lo que estamos haciendo es estirando o alargando el vector original y la única cosa que estamos haciendo es multiplicando por un escalar. ¿Ok? O sea, multiplicando por un número. Y ustedes me dirán, bueno, profesor, y si el escalar es negativo, ¿qué pasa? Bueno, si el escalar es negativo, pasa algo parecido, pero sería un vector que es opuesto al original. Y puede ser un vector opuesto de longitud mayor o de longitud menor que el original. Pero realmente en los libros solamente ponen que, bueno, que si es negativo te da un vector opuesto. Ok, entonces acá les voy a contar. Entonces voy a volver a pegar esta parte. Ok. Entonces, en el caso de tener un escalar que sea negativo, vamos a ponerlo si quieren con azul, alfa negativo, pues en ese caso el vector va a tener dirección opuesta al original. Alfa por b. Es decir, por ejemplo, si el alfa fuera -2, ustedes van a tener un vector que es opuesto al vector original y el valor que se multiplica pues te va a indicar también si es un estiramiento o un encogimiento, se llama esto. ¿Ok? Pero realmente en general uno dice que pues el vector alfa por beta, si alfa es negativo, pues en este caso no va a tener la misma dirección, sino que va a tener dirección opuesta. Es un vector con dirección opuesta, ya lo voy a cambiar. Con la dirección opuesta. Con la dirección opuesta del vector b, pero de longitud menor. Bueno, y la longitud realmente aquí sí no sabemos, pues depende. Pero lo que realmente me interesa es que me genera un vector de longitud opuesta. Y la longitud pues podría ser o más grande o más pequeño, la verdad. Dependería del número que estuviera multiplicando. Pero realmente me interesa es que ustedes tengan en cuenta el efecto de hacer esa multiplicación, ¿ok? Entonces, esto se llama estiramiento, encogimiento o reflexión. Pero bueno, sería una reflexión, ya ahorita les voy a contar en términos de qué, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Pongámoslo con verde. Ok. Espérame que aquí sin querer se me escribió algo por aquí arriba. Ya, listo. Esto, pues lo estamos mirando es debido a que, como ayer trabajamos vectores unitarios, pues construimos vectores unitarios, uno que fuera con la misma dimensión, perdón, con la misma dirección que el vector original y otro que fuera de dirección opuesta, ¿ok? Entonces ustedes me podrán preguntar, bueno, profesor, ¿y por qué trabajamos los vectores unitarios? Pues a partir de los vectores unitarios uno puede hablar de la dirección y el sentido de un vector. ¿Ok? Entonces, eso se llama, bueno, vamos a hablar de los cosenos directores. ¿Ok? Entonces, miran, bueno, eso de los cosenos directores, ¿cómo se calcula? Bueno, resulta y acontece que, bueno, en R2 no se hablan de cosenos directores netamente, sino que se habla solamente de un ángulo y ya les voy a contar por qué. Resulta y acontece que lo que queremos es asignarle una dirección a un vector, ¿ok? En R2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí tenemos el plano cartesiano. Por aquí tenemos, bueno, recuerden que ese vector, llamémoslo por ejemplo B,
Y recuerden que aquí estamos en R2, ¿no? Entonces, fíjense que este angulito siempre formará, bueno, pues un ángulo con el eje positivo de las X. Y lo vamos a llamar el ángulo teta. ¿Ok? Y con ese ángulo, pues yo puedo, utilizando trigonometría, encontrar las componentes de ese vector. Que esto estoy más que seguro que ustedes lo hacían por allá en física. Cuando vieron física 1. Entonces vamos a recordar cómo era que se hacía esto. Entonces este sería el segmento. Y este sería el otro segmento que lo voy a poner de color moradito, por ejemplo. Recuerden que la longitud del vector, o sea, si queremos ver eso como un triángulo, la longitud de esa hipotenusa sería el módulo de B. Por eso era que en la clase de ayer estábamos hablando del módulo, ¿ok? Que es la longitud del vector. Y como aquí estamos trabajando el punto como un vector, o sea, le estamos dotando al punto un vector donde el inicio está en el origen y el final está en el punto dado. Entonces, pues por eso era que les decía que a veces en los libros de matemática, cuando hablamos de Rn, hablamos es de vectores, no hablamos de puntos, pero realmente lo podemos ver es como punto. Y el día de ayer hablamos sobre eso, ¿no? Entonces, fíjense que uno con esto, pues utilizando cositas de trigonometría básica, uno puede obtener lo siguiente, por ejemplo, que la coordenada, esta llamémosla por ejemplo, la coordenada en X del vector B, esto es Bx, y esta que está aquí abajito, perdóname, By, no dije nada, esta es Bx, y esta que está aquí abajito, esta arribita, es By. Y déjenme, yo lo pongo así como con la misma notación. V y V. Ok. Entonces, utilizando trigonometría, fíjense que acá uno puede indicar que el seno de teta es, recuerden que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, y el coseno de teta es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces vamos a mirar quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Bueno, pues la hipotenusa en este caso es el módulo del vector B, porque es el valor que mide esa línea que une el origen con el punto B, ¿ok? Entonces la hipotenusa sería el lado más largo de ese triángulo rectángulo. By, fíjense que By es el segmento que es opuesto al ángulo teta. O sea que acá sería el cateto opuesto. Y por otro lado, Vx es el cateto adyacente del ángulo teta, porque ese es el lado que ayuda a formar ese ángulo teta. Recuerden que así es que uno, como uno analiza quién es el cateto adyacente y quién es el opuesto. Ok, pues entonces lo que estamos queriendo decir es que el cateto opuesto sería V de Y entre la hipotenusa, que es el módulo de B, y acá sería V de X entre el módulo de B. Aquí pues yo les escribí que era cada una, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y ya les voy a poner los colorcitos. Esto sería B de X, este sería B de Y, y pues la hipotenusa es el módulo de B, que recuerden que el módulo de B es la longitud de ese vector. Estamos viéndolo como si fuera la longitud de un triángulo. ¿Listo? Bueno, pues de ahí uno puede identificar el coseno, bueno, el ángulo que define la dirección de ese vector. ¿Listo? Entonces, una de estas dos ecuaciones, bueno, también podemos calcular la tangente del ángulo, ¿no? Fíjense que yo de acá también puedo calcular la tangente de teta, que sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y pues yo creo que ya tenemos el cateto opuesto y el adyacente, ¿no? El opuesto es By entre Vx. Y ya les pongo los colores. Entonces el cateto adyacente es Vx y el cateto opuesto es By. Y fuera de eso,
se cumple también una condición utilizando el teorema de Pitágoras, que el día de ayer también lo hablamos, y es que la hipotenusa al cuadrado es Vx cuadrado más Vy cuadrado. Ustedes me dirán, profesor, pero ¿por qué le ponemos entonces la magnitud del vector v al cuadrado? Ustedes me podrán decir, profesor, ¿por qué le ponemos Vx, Vy? Bueno, en la clase pasada lo que hacíamos era ponerle esto, V1 y V2. ¿Se acuerdan que eran las componentes del vector? Este vector que está acá tiene coordenadas Vx, Vy. O si usted quiere ser cansón o cansona, pues le podemos poner V1 y V2, que era la notación que utilizábamos ayer. Solamente que estoy utilizando Vx y Vy, pues porque es la notación que a ustedes les gusta hacer en física, ¿bien? Pero si usted lo quiere hacer con la notación que trabajamos ayer, que ahorita la vamos a usar, porque es que ahorita cuando hablemos de Rn, pues no me puedo poner a escribir Bx, By, Bz, así hasta terminar con... ¿Con qué? Con las letras del abecedario, porque no sé cuánta, o sea, cuál es la dimensión de esa n. Entonces, uno para evitarse dolores de cabeza, pues lo que hace es hacer una notación con 1, 2 hasta n, ¿ok? Entonces resulta que con estas ecuaciones uno puede identificar lo siguiente. Fíjense que de aquí, de esta formulita de la tangente, pues usted me puede identificar la dirección. Con esto usted me puede identificar quién es el ángulo teta. Ok, entonces acá teta sería la tangente inversa, perdóname. Espérame que me está molestando aquí la tablet. Aquí sería la tangente inversa de Vy entre Vx. ¿Listo? Y pues esta es la forma clásica en la que ustedes pueden trabajar la parte de el ángulo que forma un vector en el eje X, ¿ok? Pero tengan mucho cuidado porque realmente aquí en la tangente, aquí me faltó una cosa. Y ustedes me dirán, ¿qué faltó, profesor? Bueno, tengan en cuenta que es esto. Y acá a veces toca sumarle cosas. Es decir, a veces toca sumarle pi. ¿Ok? Y ustedes me dirán, ¿por qué a veces toca sumarle pi? O sea, esta parte toca mirar qué toca agregarle. ¿Ok? Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, cuando ustedes utilizan tangente inversa, usualmente les va a dar un ángulo que vive en el primer o en el cuarto cuadrante. O sea, les va a dar un ángulo que vive en este pedazo del cuadrante. ¿Ok? Entonces, este ángulo que está aquí, y aquí se le va a sumar más o menos pi. Bueno, si está en radianes, o si utiliza la misma fórmula, voy a escribirlo acá así, que pues yo sé que ustedes usualmente en física no trabajaban en radianes, sino que lo trabajaban en grados. El problema es que en el libro a veces les van a pedir cosas que estén en radianes, ¿ok? Entonces les pueden decir, calcule el ángulo teta utilizando radianes. Entonces si es en radianes toca sumarle pi. Pero si es en grados, que es la forma clásica, aquí se le suma 180 grados o se le resta 180 grados, bueno, dependiendo. Bien. Y en algunos casos también de pronto toca sumarle, no mentira, usualmente se le suma pi. O se le puede llegar a sumar, bueno, vamos a ponerle más bien solo suma, porque usualmente se le pone suma más 2pi o se le puede sumar, o sea, más pi o más 2pi. Y ya les voy a indicar por qué. ¿Listo? Entonces puede ser o el caso de sumarle pi o el caso de sumarle 2pi o el caso de no sumarle nada. Por eso se los estoy poniendo como en rojo, porque
uno a veces como que queda pensativo y dice, bueno, ¿y cómo así? ¿Cuándo se le suma o cuándo no se le suma? Bueno, depende de la posición del vector original. Y acá estaría en grados. Entonces ustedes me dirán, profesor, ¿cómo así? Bueno, pues es que depende de la posición del vector. Por ejemplo, si el vector original estaba por aquí abajo en el tercer cuadrante, el ángulo que les va a dar a ustedes utilizando la tangente inversa sería uno que está aquí en el primer cuadrante. Entonces, por ejemplo, podría ser este ángulo que lo llamé aquí teta. O sea, cuando usted calcule la tangente inversa le va a dar un ángulo o en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Entonces aquí se los iba a escribir. Entonces esta tangente inversa es un ángulo en el cuadrante 1, en este caso es positivo, o en el cuadrante 4, que en la calculadora se los van a dar como un ángulo negativo. Y ahí es donde está el dolor de cabeza. ¿Ok? Pero bueno, por ejemplo, si el vector original estaba aquí en este lado y usted calcula esa tangente inversa de la componente en x sobre la componente en y sobre la componente en x y calcula la tangente inversa, le va a dar un ángulo en el primer cuadrante. Entonces, para que usted llegue al ángulo que es, que el ángulo que es sería todo este de aquí hasta acá, ¿bien? Pues sería el ángulo que usted encontró más pi. A eso me refiero con que a veces toca sumarle pi o a veces también toca sumarle 2pi, ¿ok? Que ustedes me dirán, profesor, ¿en qué caso toca sumar 2pi? Bueno, en el caso cuando nos da aquí en el cuarto cuadrante. Si a ustedes les da un valor aquí en el cuarto cuadrante, por ejemplo, el ángulo que les va a dar es este ángulo que es negativo, que es hacia abajo. Pero si yo quiero que se vuelva un ángulo positivo, es decir, un ángulo que se esté midiendo desde aquí y de toda la vuelta, pues yo necesito que a ese ángulo negativo se le sume 2pi para que te dé un ángulo que realmente sea positivo. Entonces, esas son las cositas que toca tener en cuenta, niños y niñas. Entonces, tengan en cuenta que a veces toca sumarle, bueno, 180 o 360 si lo tienen en grados, pero ¿de qué depende esto? Entonces, déjenme y les escribo acá. Entonces, esa suma depende de la posición del vector v dado. Recuerden que aquí cuando hablamos de vector no le ponemos el símbolo de flechita, aunque bueno, se lo puse en el dibujo, pero no es obligatorio. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa en R2. Ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y qué pasa en RN? Pues en RN se nos crece un poquito las cosas, porque, pues, por ejemplo, en R3 lo vamos a hacer igual que en RN. Entonces, de una vez lo vamos a ver cómo se hablan de los cosenos directores en RN. Entonces, en RN ocurre lo siguiente. Entonces, en RN, ustedes me dirán, profesor, ¿y cómo se definen esos ángulos? Bueno, pues uno lo hace básicamente como copiando la misma idea de lo que pasó en R2. Pero nos vamos a ahorrar un poquito más de dolores de cabeza, ¿ok? Entonces, aquí lo que pasa es lo siguiente. Entonces, sea V un vector, pues con coordenadas V1, V2, hasta Vn. El vector unitario U paralelo, o bueno, o con la misma dirección, pero ahorita vamos a hablar de qué es un vector paralelo. Con la misma dirección de V es o está dado por, recuerden que esto lo vimos la clase pasada, el vector U sería V entre el módulo de V, ¿no? ¿Se acuerdan que así era como calculábamos ese vector unitario? Pero recuerdan que V es precisamente este vector que está acá.
¿Y qué era lo que hacíamos cuando queríamos dividir por un módulo? Pues básicamente tomamos el vector y cada una de las entradas del vector se divide por ese escalar o ese número. Es decir, este numerito que está acá, que sería el módulo de b, como es un número, él entra a dividir las componentes del vector. O sea que va a quedar una cosa de este estilo. Entre módulo de b, entre módulo de b, entre módulo de b. Recuerden que esto lo hicimos en la clase pasada, o sea, hicimos ejercicios de vectores unitarios. Entonces muchos de ustedes de pronto dirían, no, pero esos vectores unitarios no sirven para nada. Bueno, realmente sí sirven porque básicamente les va a dar la noción de coseno director. Entonces fijémonos una cosita que ocurrió aquí. Fíjense que el coseno que se trabajó era la primer coordenada. Vamos a mirarlo acá. Fíjense que en R2 teníamos lo siguiente. El coseno del ángulo θ que definí. Recuerden que el ángulo θ es el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X, ¿no? Y cuando calculamos su coseno, ¿el coseno qué es? Es la primer componente. Miren que Bx es lo mismo que tener V1, ¿no? O sea, realmente el coseno de alfa, el coseno de teta, perdóname, lo podríamos ver como V1 entre el módulo de B. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene eso de importante? Pues básicamente lo que vamos a hacer es que con cada uno de las componentes del vector unitario, cada una de esas componentes la vamos a llamar como si fuera un coseno director. Es decir, entonces me dirán, ¿qué es lo que estamos hablando? Bueno, pues cada uno de esos elementos del vector, de ese vector unitario, pues lo vamos a llamar el coseno de un ángulo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues ya les voy a contar. Pues lo que vamos a hacer es tomar, bueno, acá era este acá, este acá, este acá. O sea, tomamos las componentes del vector b y las dividimos por su módulo. Y ese módulo pues entra a cada una de las componentes, ¿no? Entonces, lo que pasa ahora es que voy a volver a tomar esto y lo voy a copiar porque, pues bueno, realmente lo que ocurre es... Pasó. Ya. Lo que ocurre es que cada una de esas divisiones que aparecen en cada coordenada del vector unitario, pues lo vamos a llamar el coseno de un ángulo dado. Entonces este va a ser el coseno de un ángulo θ1, este va a ser el coseno de un ángulo θ2, y así hasta llegar al último, la última componente que sería un coseno de un θn, ¿ok? Entonces esto sería coseno de θ1 es V1, o sea, la primer coordenada del vector entre el módulo del vector. Luego, coseno de θ2 sería V2 entre el módulo de B. Y así vamos a continuar haciendo este proceso hasta llegar a el coseno de θn que sería Vn entre el módulo de B. Entonces fíjense que en R2 el coseno de θ era Vx entre el módulo de B, o sea, sería la primera fórmula que tenemos ahí en color verde. Pero en vez de poner Vx, estamos poniendo V1, ¿ok? Lo mismo ocurre con la siguiente componente. Fíjense que estamos hablando de un coseno y ustedes me dirán, oiga profesor, ¿y ese θ2 quién sería? Pues θ2 es el ángulo más cercano, pero entonces ya no sería al eje positivo, sino que al eje dado, ¿ok? Entonces ahorita vamos a hablar de eso, porque es que en R2 es un dolor de cabeza, bueno, precisamente cuando estamos trabajando física. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque es que aquí lo que realmente estamos tomando es el ángulo que forma con el eje positivo de las X.
Por eso es que nos toca hacer estas sumas raras, o cuando usted estaba en física le tocó hacer sumas a veces, porque ahí en ese caso pues estamos tomando siempre el ángulo más pequeño que se forma con ese eje positivo. Pero realmente ahora lo que vamos es a definir es el ángulo más pequeño que se forma con el eje completo. Es decir, ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Porque resulta y acontece que este coseno siempre tiene que ser un ángulo entre 0 y pi. ¿Ok? Porque cuando usted calcule el coseno inverso siempre le va a dar a usted un ángulo que está en el primer o en el segundo cuadrante. ¿Vamos bien? Entonces ahí es donde está el dolor de cabeza con el coseno. Pero bueno, ya les voy a escribir eso. Solamente que pues aquí estoy dibujando. Pero ya les voy a comentar eso. A veces uno cuando trabaja funciones trigonométricas inversas, entonces acá uno tiene que tener una pequeña observación y es que teta 1 es el menor ángulo que se forma entre v, o sea, el vector original, y el primer eje coordenado. ¿Listo? El menor ángulo que se forma entre v y el primer eje coordenado. ¿A qué me refiero con el menor? Bueno, pues tiene que ser un ángulo entre 0 grados y 180 grados, o entre 0 y pi radianes, dependiendo de cómo lo estén viendo, si lo están viendo en grados o en radianes. Del mismo modo se hace con teta 2. Teta 2 sería el menor ángulo que se forma entre el vector v y el segundo eje coordenado, y así hasta llegar al último eje coordenado, que sería teta n. Entonces teta 2 y continuará hasta llegar a teta n. Entonces aquí sería teta sub 2 y acá sería el segundo eje y aquí el eje n o el enésimo eje coordenado, o sea, el último eje coordenado. Acá sería con el segundo, y este sería teta 2, y acá sería teta n. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, ustedes me podrán decir, venga, profesor, ¿y cómo así? O sea, ¿esto desde dónde se aplica? Porque esto está como raro. Bueno, este concepto de coseno director se utiliza de R3 en adelante. Es decir, aquí pues podríamos ponerlo. Lo voy a poner aquí arribita. NRN, y vamos a poner para n mayor o igual que 3. Voy a correrlo con un poquitín. N mayor o igual que 3. Es decir, lo podemos utilizar para R3, R4 y de ahí en adelante. Porque esto que les acabé de contar, esto no se utiliza en R2. Por eso fue que les hice el caso de R2 aparte. Porque en R2 se utiliza, es lo que uno hacía en física. Que en física era siempre trabajar con un ángulo que fuera positivo, entre 0 y 360. Bueno, si lo quiere hacer así, lo puede hacer. Yo no le veo tampoco problema. Pero ya en dimensiones mayores se pone un poquito más denso. Entonces es mejor definir algo más general y ya. Y con eso lo aplicamos en cualquier caso. Entonces ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y esto cómo se entiende? Bueno, en términos de R3, pues porque en R4 no lo podemos dibujar. Entonces vamos a hacerlo así en R3. Vamos a hacer una representación tridimensional. Bueno, ya lo corro. Ok. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un vector por aquí. Espérate. Digamos acá así. Y voy a hacerlo así para que quede bonito.
Espérate, verás. Entonces vamos a hacer una cosita. Vamos a practicar dibujo en 3 dimensiones. Y por acá también vamos a hacer un dibujito que sería como la sombra del vector. ¿Ok? Bueno, que tranquilos que ahorita vamos a empezar a hablar de sombras cuando hablemos de proyecciones. Pero esta sería como la idea general en R3, ¿ok? Es que uno a veces cuando trabaja en R3, pues uno hace los dibujitos así como muy chambones. Y lo bueno de trabajar acá con la tablet es que puedo hacer el dibujo más bonito. Venga y se las voy a ampliar. Ok, entonces recuerden que el vector que estamos trabajando, por ejemplo, es ese que está ahí. Entonces ustedes me dirán, bueno profesor, ¿y cómo serían esos ángulos que estamos tomando? Entonces este sería el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Pero bueno, o si usted quiere también decir, ese sería el primer eje, el segundo eje y el tercer eje. Porque acuérdense que ahí estamos hablando de que el primer ángulo es respecto al, al eje coordenado, o sea, vamos a mirar el ángulo más pequeño que se forma con este eje. En este caso, el ángulo más pequeño que se forma es este y este sería el teta 1. Porque lo estamos formando con el vector y el eje 1, que sería el eje de las X. ¿Ok? El teta 2 sería el ángulo que se forma. Entonces, miran, ¿se forma qué con qué? Bueno, estamos encontrando el ángulo que se forma, o el ángulo más pequeño de 0 a 180, que se forma con el eje Y. Este sería teta 2. ¿Ok? Pero fíjense que ahí lo tenemos como de lado. O sea, yo no estoy diciendo que sea el ángulo que se forma con ese plano porque estamos en 3 dimensiones. ¿Ok? Y la otra cosita o el otro ángulo, que sería el teta 3, pues sería el ángulo que se forma con el eje Z, o sea, el menor ángulo que se forma con el eje Z, ya sea por el eje positivo o el eje negativo. Este sería teta 3. Ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué todos los ángulos vivirían ahí en esos ejes? Bueno, porque es que en este caso el eje, o sea, estamos tomando un vector que está en el primer octante, es decir, un vector que está en la parte positiva de la X, de la Y y de la Z. Si tomáramos un vector diferente, por ejemplo que estuviera en la parte de abajo, pues el trabajo sería diferente, ¿ok? Pero como les digo, siempre se escoge el ángulo más pequeño que se forman entre el vector original, que era el que estábamos llamando V, recuerden que este es V, y alguno de los ejes, ya sea el eje positivo, el eje de las X, ahí ya no estamos hablando solo del eje positivo, sino que en general del eje X. Recuerden que aquí los ejes continúan, ¿no? Espérense y verán, y se los voy a poner acá con un continuará. Vean, por aquí continuaría el eje X, ¿no? Hacia allá. Por aquí continúa el eje Y. Y hacia abajo continúa el eje Z. Pero les digo que es que uno a veces se acostumbra solamente a dibujar la parte positiva de los ejes en 3 dimensiones, pero se olvida de la parte negativa. Entonces se las estoy poniendo aquí. Se las estoy poniendo aquí en signos punteados para que no se nos vuelva un dolor de cabeza este gráfico. Pero realmente, recuerden que en 3 dimensiones no solamente tenemos los ejes positivos, sino que también tenemos los ejes negativos. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esa es la explicación de los ángulos de los cosenos directores en R3. Entonces, hagamos un ejemplo para calcular esos cosenos. ¿Les parece? Porque pues yo sé que este tema es un poquito denso y más en Rn. Pero de nuevo, si ustedes lo aprenden a hacer en R3, pues en R4, en R5 es la misma cosa. Solamente que si estamos en R3 tendremos que utilizar 3 cosenos directores. ¿Ok? Si estamos en R4, pues serían 4 cosenos directores. Ahí es donde se viene el dolor de cabeza. Cada componente te va a botar un ángulo director. ¿Ok? O un coseno director. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplito. Entonces, ejemplo. Calcular los cosenos directores
del vector v igual, por ejemplo, menos 2,5, menos 1. ¿Listo? Entonces, fíjense que para calcular los cosenos directores yo necesito encontrar ese vector unitario que les había dicho antes. ¿Ok? Entonces, y para calcular ese vector unitario que tiene la misma dirección que el vector v original, pues tengo que calcular su norma o su magnitud o su longitud, como le quiera decir. Ya en libros más avanzados de álgebra lineal se le dice norma, pero bueno, magnitud, vamos a seguirle llamando. Entonces, recuerden que la magnitud de un vector es tomar cada una de sus componentes. Como estamos en R3, pues tendríamos 3 componentes, o sea que sería hasta B3. Las elevamos al cuadrado y le sacamos la raíz. Recuerden que esto lo vimos la clase pasada. Pero entonces en este caso, ¿quiénes son las componentes V1, V2 y V3? Pues precisamente son las componentes de ese vector V. O sea que esto sería menos 2 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más negativo 1 al cuadrado. Fíjense que hay casos en donde no es necesario poner el paréntesis, pero hay otros donde sí. Si usted se me come el paréntesis aquí con el menos 2, ese menos 2 al cuadrado sin paréntesis, si lo pone usted en la calculadora, es muy probable que le dé menos 4 y ya con eso le va a quedar mal el ejercicio. Entonces, siempre que reemplace usted algo en una fórmula, especialmente si esa fórmula tiene potencia 2, ponga la cosa que reemplazó en un paréntesis, o si no va a cometer errores. Entonces, esto sería 4 más 25 más 1, porque recuerden que al elevar al cuadrado el signo menos se desaparece. O sea que esto sería raíz de 30. Ese sería el módulo de b. Entonces ustedes dirán, bueno, y si quiero calcular los cosenos directores, ¿qué hago? Bueno, recuerden que como tenemos 3 componentes, pues vamos a tener 3 ángulos directores, o vamos a sacar 3 cosenos directores. El primero sería el coseno de teta 1, que es la primer componente de b, que es menos 2, bueno, vamos a escribirlo así, v1 entre el módulo de b. Y en este caso, ¿quién es b1? Bueno, dijimos que b1 era la primer componente de b, que en este caso es menos 2. Y el módulo de b nos dio raíz de 30. Entonces, esos son los valores que vamos a reemplazar. Entonces, de aquí, usted me va a decir, pues el coseno de teta 1 sería menos 2 entre raíz de 30. Y usted me puede calcular teta utilizando coseno inverso. Teta 1 es coseno inverso de menos 2 entre raíz de 30. Tenga en cuenta que dependiendo de cómo usted tenga su calculadora, pues le puede dar un valor en grados o le puede dar un valor en radianes. Entonces, en este caso, si tomamos a teta 1 en grados, yo lo voy a calcular aquí rapidito, menos 2 entre raíz de 30. Esto sería 111.41 grados. Aunque bueno, si quieren ser canzones, esto sería aproximadamente, porque estoy haciendo una aproximación. Bueno, y si la queremos hacer más exacta y sin que, o sea, utilizando los métodos de exceso de efecto, esto sería 2. ¿Listo? Entonces acá sería en grados, ¿no? Pero recuerden que este ángulo no está diciendo que es el ángulo que se forma con el eje positivo de las X o el primer eje coordenado. Ahí lo que estamos diciendo es que es el ángulo más pequeño que se forma con el eje completo. Es decir, puede ser con el eje positivo o con el eje negativo. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Esa es la interpretación de ese ángulo. Entonces, de manera análoga, pues calculamos el resto de cosenos directores, gracias a Dios. Entonces, eso lo hicimos con la primera coordenada, pues nos toca hacerla con la segunda y nos toca hacerlo con la tercera. O sea, básicamente se copia y se pega el mismo trabajo.
pero ya en este caso sería con teta 2 y con teta 3, o sea, el segundo ángulo asociado al coseno director y el tercero. Entonces sería B2 y este sería teta 2. B3 y este sería teta 3. En el libro utilizan alfa, beta y gamma, por ejemplo. Pero si usted quiere, puede llamarlo teta 1, teta 2 y teta 3. O si quiere utilizar la notación del libro, hágalo. Solamente que lo estoy utilizando así es porque cuando estén haciendo, digamos, un coseno director, pero ya para un vector en R4, pues le va a tocar definir alfa, beta, gamma y delta. O sea, le va a tocar utilizar más letras griegas. Yo por lo menos estoy utilizando una misma letra griega, pero le estoy poniendo 1, 2 y 3 para identificar que el 1 sería con el primer eje coordenado, que sería el X. El 2 sería el menor ángulo que se forma con el segundo eje coordenado, que en este caso lo estoy llamando Y. Y para teta 3, pues sería el menor ángulo formado con el eje Z o el tercer eje coordenado, ¿ok? Entonces de esa manera nos ahorramos tanta cosa o tanta notación utilizando otras variables, ¿ok? Pero de nuevo, es como a usted le guste, yo no me voy a poner bravo si lo quiere hacer como lo hacen en el libro o así. Entonces en este caso tendríamos que el coseno de teta 2... Ah, bueno, ahorita lo hago en radianes. Coseno de teta 2 sería 5 entre raíz de 20, raíz de 30, perdón. O sea que teta 2 sería el coseno inverso de 5 entre raíz de 30. Y para este, pues de una vez hagámoslo y ya lo hacemos rápido en la calculadora y lo escribimos. Coseno de teta 3 sería menos 1 entre raíz de 30. Teta 3 sería el coseno inverso de menos 1 entre raíz de 30. Y pues lo que nos dé la calculadora. Entonces para el de 5 raíz de 30, eso nos da 24 punto, entonces teta 2 es aproximadamente igual a 24.09 grados. Y teta 3 es aproximadamente igual a 100.52 grados. Pero si lo hacemos en radianes, entonces tocaría poner la calculadora en radianes. 2. Entonces ahí puse la calculadora en radianes. Entonces teta 3 en radianes sería 1.75 radianes. ¿Ok? Cuando uno está hablando de ángulos y no se le pone notación, por defecto se entiende que son radianes. ¿Ok? O sea, cuando son radianes, bueno, yo aquí le estoy poniendo radianes, pero realmente no es obligatorio, o por lo menos en los libros se sobreentiende que estamos trabajando algo que es radiano. O sea, cuando es un ángulo y no se le pone unidad, ya se imagina uno que está en radianes. Pero si usted no le escribe nada, pues bueno, es mejor escribírselo para así de esa manera usted no se confunda. Entonces 5 entre raíz de 20, pero en radianes, 0.42. ¿Por qué se los hago de las dos formas? Bueno, porque en el libro les van a pedir cosas a veces, o sea, que les van a pedir calcule los ángulos directores o calcule el ángulo de la dirección en radianes. Entonces, pues toca hacer la transformación a radianes. 0.42 radianes. Y para el otro, que es menos 2 entre raíz de 30, en radianes, teta 1 es aproximadamente igual a 1.94 radianes. ¿Ok? Entonces, esas serían las soluciones de esos tres ángulos directores. Y así es como se calcula. Bueno, pero entonces ustedes me dirán, bueno, profesor, entonces esto está interesante porque así podemos identificar un ángulo completamente. Bueno, sí, ya con eso ustedes pueden identificar la dirección del ángulo. ¿Ok? Y ¿qué más podemos hacer? Bueno, resulta que en vectores también podemos utilizar otras operaciones entre ellos. Y una de ellas es el producto punto. O sea, otra operación entre vectores se denomina el producto punto o producto escalar. Producto punto o producto
escalar. Ya les voy a contar por qué se le dice producto escalar, porque ustedes dirán, oiga, profesor, ese no es el mismo producto, producto por escalar. No, fíjense que yo no estoy diciendo producto por escalar, sino que se le dice producto escalar, o sea, sin el por. Y ustedes me dirán, ¿por qué se le llama así? Bueno, esta es una operación entre vectores que nos da un número, por eso es que se denomina producto escalar o producto punto. Entonces ustedes miran, bueno, ¿y cómo se define ese producto? Bueno, sean V, un vector con coordenadas V1, V2, Vn, y sea por ejemplo W, un vector con coordenadas W1, W2, Wn. Y recuerden que aquí estamos trabajando vectores en Rn, ¿no? Voy a correrlo un poquitín. Y estos son vectores que viven en Rn. Entonces, el producto punto o producto escalar, dependiendo del libro que usted lea, de pronto si usted más adelante lee algo llamado producto escalar, es la misma vaina que el producto punto. En Rn se define como lo siguiente. ¿Qué es V.W? Pues básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar primer componente de V, primer componente de W, las vamos a multiplicar y vamos a sumar. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué vamos a sumar? Pues esto es V1, o sea, la primer componente de V, por W1, que sería la primer componente de W, más V2 por V2, por W2. O sea que también vamos a tomar la segunda componente de V con la segunda componente de W y las vamos a multiplicar. Más tercera con tercera, cuarta con cuarta, quinta con quinta, así hasta llegar al último. Vn por Wn. Ustedes me podrán decir, profesor, ¿esta es la única forma de definir un producto punto? Bueno, este se llama el producto punto clásico o euclidiano, también se le dice. Pero pues bueno, no les voy a molestar tanto. Para aquellos que de pronto más adelante en su maestría o en su doctorado tengan que ver cosas de álgebra lineal más avanzada, pues ustedes van a ver definiciones más generales de producto por escalar, producto escalar o producto punto, que es la misma cosa. Pero pues este es una versión del álgebra lineal pues tranqui, porque la estamos trabajando en Rn y estamos trabajando con la métrica o la forma de medir clásica, es decir, la euclidiana se llama eso. Entonces, esta es la forma en que usted calcula el producto punto o producto por escalar. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y este producto punto para qué sirve o qué propiedades tiene? Bueno, pues vamos a ver qué propiedades tiene. Realmente cumple las mismas propiedades distributivas que habíamos visto antes con matrices y con el producto de matrices. Entonces, pues no nos vamos a matar tanto la cabeza, pero las vamos a nombrar. Okay. Entonces, ¿cuáles son las propiedades del producto punto o producto por escalar? Primera propiedad. V más, pongámosle W, V más W, bueno, V más U, producto punto W. Bueno, voy a escribirlo más bien así. Empecemos con la conmutatividad. Primera propiedad. V.W es igual a W.V. Esta se llama la propiedad conmutativa. Y ustedes miran, ¿y por qué eso es cierto? Bueno, si usted me intercambia de posición este producto, recuerden que en los números reales ustedes pueden hacer propiedad conmutativa en el producto de números reales. Entonces, si usted me cambia el orden de V1 con W1, V2 con W2 y así hasta llegar al último que es Vn con Wn, pues está escribiéndome la definición, pero del producto por producto escalar o producto punto de W.B. Entonces, esa demostración pues es casi inmediata por la misma definición del producto por
por el producto escalar, ¿ok? O el producto punto. Otra propiedad, la segunda, es que si ustedes tienen, por ejemplo, v producto punto w más u, por ejemplo, pues esto sería v punto w más v punto u. Es decir, que yo puedo hacer propiedad distributiva. Pues esta se llama la propiedad distributiva del producto punto con la suma de vectores. Con la suma de vectores. ¿Ok? Otra tercera propiedad es que en un producto punto yo puedo sacar constantes. Ustedes miran, ¿cómo así? Bueno, vamos por la tercera propiedad. Entonces la tercera propiedad dice lo siguiente. V punto alfa por W. Esto es alfa punto V punto W. Así. Entonces ustedes me dirán, profesor, pero ¿y qué pasó? Bueno, ya les voy a contar quién es alfa. Alfa en este caso es un número real. Ya lo voy a escribir aquí. Bueno, aunque debí haber escrito acá arribita. Qué pena con ustedes. Ya se los escribo. Sean V, W y U vectores en Rn. Y alfa un escalar. Y alfa un número. Entonces ocurre lo siguiente. Entonces lo que me está diciendo esta propiedad es que yo puedo sacar constantes. Entonces esta constante la puedo sacar de ese producto. Y fíjense una cosa también importante. Este producto es un producto por escalar. Miren que acá vamos a poner como producto por escalar el puntito y lo vamos a poner de rosadito. Y ustedes me dirán, ¿por qué vamos a hacer esa diferencia? Bueno, porque este de acá, esto es un producto por escalar, ok. Pero resulta que adentro, fíjense que adentro hay un número y se está multiplicando por un vector. O sea que este producto que está acá, eso es lo que llamábamos un producto por escalar. Entonces, este producto que está aquí, voy a ponerlo acá con amarillito. Como es un número por un vector, pues esto que está aquí es un producto por escalar. O sea, ahí estamos multiplicando un número por un vector. Producto por escalar. Bien, pero cuando sacamos ese numerito afuera, cuando lo sacamos de ese producto, fíjense que este producto que está acá ya se vuelve un producto de números reales. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Bueno, espérate, voy a ponerlo acá con rojo. Este producto que está acá ya se volvió un producto de números reales. Producto de números reales. Y ustedes me dirán, ¿y eso por qué, profesor? Bueno, recuerden que aquí lo que estamos haciendo es como sacar la constante, ¿no? O sea, estamos sacando el alfa de ese producto punto, que es el que está en color rosadito. Pero cuando usted saca ese escalar, v.w, fíjense que v.w es un número, ¿no? Fíjense que esta cosita que está acá, o sea, todo este valor que está aquí es un número. Y usted mira, ¿por qué, profesor? Bueno, porque estoy tomando las componentes de los vectores que son números y las estoy multiplicando y sumando entre ellas. Entonces, todo este resultado es un número. ¿Ok? Entonces tenga mucho cuidado porque ese valor que está representando ese producto punto es un número. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí adentro es un número y pues la única forma de que yo puedo relacionar un número con otro número pues es multiplicando dos números. O sea, v.w, como son dos vectores y se está haciendo el producto punto, eso me da un número.
O sea que alfa al multiplicarlo con b.w me termina dando también un número. ¿Ok? Y bueno, existen muchas más propiedades, pero entonces la que más me interesa es esta cuarta. Resulta que la magnitud del vector tiene que ver con el producto punto. La magnitud de b es v.b, o sea, es el vector producto punto con el mismo, pero elevado, acá tendríamos que ponerle elevado al cuadrado. O, que es la misma cosa, pero usualmente uno utiliza esta condición, o el módulo es la raíz cuadrada del producto punto del vector con el mismo. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y eso por qué es verdad? Bueno, pues fíjense que si yo cojo el vector v y lo hago un producto por escalar con el mismo, ¿cuánto nos da eso? Pues en vez de ponerle aquí W1, perdón, en vez de ponerle aquí W1, ¿sí? Si estamos haciendo el producto punto de un vector con el mismo, pues sería la primer componente de b, que es b1, por la primer componente de b, que otra vez es b1. Luego, la segunda componente de b, que es b2, por la segunda componente del mismo b, que también es b2. Y así hasta llegar al último. O sea que esto a la final, pues como son las mismas componentes, van a quedar elevadas al cuadrado. Entonces aquí pasa algo bien interesante, porque esto te quedaría v1 cuadrado, v2 cuadrado, así hasta llegar a vn cuadrado, v.b. Pero recuerden que esto era lo que estaba dentro del módulo de b. Recuerden que por otro lado, habíamos visto que la magnitud de un vector en Rn era tomar sus componentes al cuadrado y le sacábamos raíz. Pero pues acá acabamos de mostrar que esto que está acá, pues es precisamente v.b. O sea que si ustedes calculan el producto punto entre un vector y el mismo, pues si quieren calcular el módulo, es hacer v.b, que es la misma cosa, y luego sacarle la raíz cuadrada de ese producto punto. ¿Ok? ¿Sí vamos bien hasta acá, mis queridos niños y niñas? Entonces, módulo de b sería la raíz cuadrada de v.b. Ok, recapitulando, esta es una manera de identificar el módulo y relacionarlo con el producto punto o producto escalar, ¿ok? Realmente acá se le dice producto punto. Pero entonces ustedes también me dirán, profesor, ¿y qué tiene de importante el producto punto? O sea, ¿para qué sirve además de, bueno, ya le vimos una relación con la magnitud del vector, pero ¿qué más utilidad tiene? Bueno, ayuda a definir dos conceptos importantes. Bueno, realmente tres. El primer concepto que vamos a ver es el ángulo entre dos vectores. Y ustedes miran, ¿cómo así? Bueno, esto se puede hacer de nuevo en Rn. Ahorita yo se los voy a definir en Rn, pero bueno, obviamente pues el dibujo solo se los puede hacer en R2 y en R3. No se puede hacer en otra cosa. Entonces, por ejemplo, que ustedes acá tengan el vector, bueno, llamemos a este W y llamemos a este vector V. Entonces yo quiero encontrar el ángulo que se forma entre esos dos vectores. Y a este ángulo, pues si quieren le pueden llamar teta, lo pueden llamar alfa, como lo quieran llamar. Si no estoy mal en el libro lo llaman teta, pero pues usted le puede poner el nombre que quiera, no es obligatorio ponerle un nombre en particular, ¿ok? Entonces, ¿cómo se calcula el ángulo entre dos vectores en general? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se calcula? Entonces sean V y W
vectores en Rn. O sea, de nuevo, esto se puede hacer en n dimensiones, no tiene por qué ser en R2 y en R3. Entonces, se define el ángulo entre V y W, el ángulo teta, llamémoslo de una vez, el ángulo teta entre V y W como el ángulo que cumple la siguiente condición, que cumple lo siguiente: el coseno de teta es igual a V.W entre la magnitud de V por la magnitud de W. Ustedes me dirán, oiga, profesor, ¿y esa fórmula de dónde sale? Bueno, esa fórmula sale de utilizar la ley del coseno. Y ustedes me dirán, la ley del coseno, ¿por qué? Bueno, uno está aquí imaginándose que se va a formar un triángulo, ¿ok? Y resulta que dependiendo de cómo se ponga la posición de las flechitas, por ejemplo, si yo pongo la flechita hacia abajo acá, espérate, lo voy a poner así, hacia abajo. Entonces, este vector debería ser W menos V. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué usted sabe que ese tiene que ser así y no V menos W u otra cosa? Tengan en cuenta que cuando uno suma vectores, bueno, cuando ustedes estaban en física, cuando uno suma vectores, uno puede posicionar, bueno, posicionamos el primer vector, que en este caso es B, y el segundo vector de la suma lo vamos a poner en la parte final de B, ¿ok? Entonces, ahí como que se convierte el punto inicial del vector, sería la cabeza de B, y se dibuja el vector, el vector siguiente. Entonces, cuando uno va en cadena, por ejemplo, fíjense que aquí el primer vector terminó acá y luego el segundo vector terminó acá. Y W básicamente es solamente un vector que une desde el mismo inicio de B hasta un punto final, pero no tiene nada que ver con la construcción que hicimos ahorita. Entonces, uno lo puede ver de la siguiente manera. ¿Cuánto le tengo que sumar a B para que me dé W? Porque es que esta línea o esta guía que fue, ponemos acá el vector hasta aquí y luego otro vector hasta el otro punto, lo que estamos identificando es una suma de vectores. Entonces lo que yo estoy diciendo básicamente es, ¿cuánto le sume a B para que el resultado me dé W? Bueno, pues para que te dé W deberíamos poderle sumar a ese vector B que se elimine B y te quede W. Entonces si tú sumas B menos W con B, obtenemos W. Entonces de ahí fue donde sacó el W menos B. ¿Listo? Entonces esa es una forma interesante de sacar esos vectores. Pero bueno, aquí se utiliza el teorema del coseno, que es un teorema de trigonometría, y de ahí aparece ese coseno de teta. ¿Ok? Pues no les voy a hacer la prueba como tal, pero se hace una idea similar a la que uno hace en trigonometría. También se puede utilizar cositas más avanzadas, por ejemplo, ya relaciones con producto cartesiano, aunque ya esa demostración se hace solamente para se hace para R3 nomás, ¿ok? Pero bueno, no los voy a molestar con tanta cosa. Bueno, pues esta es la formulita para calcular el ángulo entre dos vectores. Y bueno, obviamente si usted quiere calcular el ángulo, pues le toca hacer un coseno inverso. Y de la misma forma que hicimos el caso anterior, entonces teta sería el coseno inverso de B.W entre módulo de B por módulo de W. Entonces, recuerden que este ángulo, estamos encontrando el menor ángulo que se forma entre esos dos vectores. Y usted me dirá, profesor, ¿cómo así que el menor ángulo? Bueno, mire que aquí en este dibujito, acá también podemos formar este otro ángulo entre vectores. Y sería un ángulo mayor de 180. Entonces, cuando estamos hablando del menor ángulo, estamos hablando de un ángulo entre 0 y 180 grados. Es decir, no puede ser un ángulo más grande que 180. ¿Listo? Entonces, este ángulo aquí que está en color amarillo, pues este ángulo que les acabo de dibujar, pues no sería el que se toma. Se toma el ángulo más pequeño que se forma entre esos dos vectores. ¿Ok? Y eso se los quiero escribir acá. Entonces, tenga en cuenta que
Teta es el menor ángulo que se forma entre los vectores V y W. Bueno, el menor ángulo, espérate, ya escribimos una cosita acá. Entre 0 grados y 180 grados, o en radianes entre 0 y pi, como lo quiera ver usted. Entre 0 y 180 grados. O si lo está haciendo en radianes, entre 0 y pi radianes. ¿Listo? Si lo está haciendo en radianes, que se forma entre esos dos vectores, V y W. Entonces, geométricamente, ese es el ángulo que usted está calculando. ¿Ok? Y además, esto también genera dos definiciones adicionales. Y ustedes me dirán, ¿cómo así? Bueno, una es definir cuando dos vectores son perpendiculares. Perpendicularidad. Entonces, dos vectores V y W son ortogonales o perpendiculares bueno, vamos a definirlo más bien como ortogonalidad porque esa es la versión más general. Sí, porque es que ya en dimensiones superiores pues ya se pierde la noción de perpendicular. A veces se le llaman también perpendiculares, pero vamos a llamarlo ortogonal. Pero la idea que usted puede tener en su cabeza de algo ortogonal, pues es algo perpendicular. Es decir, el ángulo entre ellos es de 90 grados y lo estamos pensando de manera euclidiana, es decir, con la métrica o la forma de medir clásica. Entonces, dos vectores V y W son ortogonales si el producto punto entre ellos es 0. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver de esta manera? Bueno, si calculamos el ángulo asociado en este caso, o sea, esto es equivalente a decir que teta es 90 grados o pi medios en radianes. ¿Ok? Queda la misma cosita. Bueno, y ustedes me dirán, ¿de dónde sale eso? Bueno, si usted me vuelve 0 el producto punto acá, es decir, si tachamos esto y lo volvemos 0, usted puede encontrar que el coseno inverso de 0 es 90 grados o pi medios. De ahí es donde sale esa condición. Y si el ángulo es... ¿Por qué digo que es un sí solo sí? Bueno, si teta es 90, este coseno se vuelve 0. Esto, pues estamos tomando vectores que, bueno, estamos suponiendo que son vectores no nulos. Espérate a ver. BW. Espérate, yo le escribo eso aquí porque se me olvidó. Pero bueno, lo había escrito porque pues yo les había dicho a ustedes en la clase pasada que los vectores nulos pues casi no se trabajan porque precisamente a ellos usted no les puede calcular dirección ni sentido. Bueno, sí le puede calcular magnitud, pero dirección y sentido no. Entonces acá sería que BW son vectores en Rn no nulos. Punto. Se define, ok, ya. Entonces, en este caso, utilizando ese producto punto, podemos asegurar que el ángulo formado entre ellos, pues básicamente va a ser de 90 grados. Por eso era que les estaba hablando de perpendicularidad. Por ejemplo, un vector que sea este, digamos que este sea V, y que el vector W sea, pues, ya estamos diciendo acá que tendría que ser un ángulo de 90 grados que se forma entre ellos.
Entonces, esta es la idea que yo quiero que ustedes tengan cuando hablemos de ortogonalidad. Bien, entonces el ángulo que se forma aquí es de 90 grados o de pi medios radian. Y lo otro es cuando son vectores paralelos. ¿Listo? Pues en este caso, dos vectores v y w se denominan paralelos si θ es 0 grados o 0 radianes o θ es 180 grados o pi radianes, si lo estamos viendo en radianes, ¿ok? Entonces ustedes me dirán, bueno profesor, ¿y eso qué tiene que ver así con los gráficos? Bueno, se lo voy a poner acá como... Se los voy a poner aquí como... Como un casito especial, ya les voy a contar por qué. Sí, entonces si pasa lo siguiente, primero... Se denominan paralelos, dos puntos. Si θ es 0 grados o si θ es 180, pero si θ es 0 grados, se dicen que son paralelos con la misma dirección. Es decir, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, en ese caso, voy a bajar esto acá un poquitín para hacer un dibujito. En ese caso, por ejemplo, si el vector v es esto, pues el vector w pues es un vector que tiene la misma dirección. Pues no lo voy a pegar así completamente, pero lo que estaríamos diciendo es que el ángulo formado entre ellos dos es 0 grados. O sea, pues bueno, ahí le dejé como un espaciecito para que se note el color de uno. Pero ahí estamos diciendo que el ángulo entre ellos, θ, es 0 grados. O sea, recuerden que θ es el ángulo que se forma entre los dos vectores. Y si un vector está encima del otro, pues su ángulo es 0, ¿ok? Pero si el ángulo entre ellos es de 180 grados, pues lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, si el vector v es esto, pues el vector w sería el vector opuesto, o sea, tendría dirección opuesta, ¿ok? Y en este caso, el ángulo que se forma entre ellos, pues sería θ igual a 180 grados o pi radianes, si lo quieren ver en radianes. Y acá serían 0 radianes. Por eso es que podemos identificar que son paralelos con la misma dirección y este otro caso que serían paralelos con dirección opuesta. O sea, ¿qué es lo que quiere decir que dos vectores sean paralelos? Que viven sobre la misma recta que está generada por el vector b, pero eso lo vamos a entender mejor cuando veamos rectas y planos. Entonces, no quiero hacerles ese spoiler, pero cuando veamos rectas y planos vamos a volver a recordar esta parte de vectores paralelos y lo vamos a relacionar a la recta en donde viven. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, les voy a hacer un pequeño spoiler. Resulta y acontece que esos mismos dos vectores yo los podría ver encima de una misma línea. Ya les voy a decir cuál. Yo creo que ahí queda bien. Sería esta lineecita. ¿Sí vamos bien? O sea, esos vectores viven encima de una misma recta. Y sobre esa recta, pues se pueden dibujar los dos vectores. A eso es que uno se refiere con que sean paralelos, pero de dirección opuesta. Es decir, una se va hacia un lado y el otro vector se va hacia el lado opuesto. En cambio, en el caso que tenemos aquí arriba, fíjense que aquí, si dibujáramos una recta que pasa por esos dos vectores,
básicamente sería como volver a dibujar acá, pues los dos vectores se abren hacia el mismo lado de la recta, bueno, hacia un mismo lado de la recta. Recuerden que una recta pues va a tener dos lados, ¿bien? Entonces ahí estarían abriéndose hacia el mismo lado de la recta, y en el caso de los vectores paralelos con dirección opuesta, pues una se abre hacia un lado y la otra se abre hacia el otro, ¿ok? Pero bueno, cuando veamos rectas y planos, acá vamos a volver a hablar un poquito de esto. Entonces acá serían vectores paralelos con dirección opuesta. ¿Listo? También hay libros en donde definen un vector ser paralelo a otro de la siguiente manera. Entonces se dice que V es paralelo a W si existe un número que lo vamos a llamar alfa, tal que V es alfa por W. Básicamente eso lo que me está diciendo es que V es un múltiplo por escalar de W. Y se acuerdan que eso lo habíamos hablado al inicio de la clase, que cuando hacemos una multiplicación por escalar, pues lo que yo estoy haciendo es tomando el vector W y lo hago o más pequeño o más grande, o lo puedo volver opuesto, ¿ok? Quiere decir que vive sobre la misma recta que pasa por W. Por eso era que les decía que era importante, bueno, identificar bien qué representa un producto por escalar, porque el producto por escalar básicamente te genera una recta, ¿ok? Pero esa parte de generar una recta la vamos a ver más adelante. Pero eso es lo que está escondido en esa definición de vectores paralelos, ¿ok? Bueno. Entonces esas son las definiciones que vamos a trabajar. Entonces de vector paralelo y vector ortogonal u ortogonalidad, ¿ok? Bueno, entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué otras utilidades tiene ese producto por escalar? Bueno, tiene varias. Yo creo que para la próxima clase vamos a dejar la parte de la proyección. Pues más bien hagamos unos ejemplos de producto por escalar y de calcular ángulos entre dos vectores. Y ahorita vamos a mirar, bueno, yo creo que con eso podemos terminar la clase de hoy. Creo que ya hemos hecho harta cosa sobre ortogonalidad. Entonces, fíjense que, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Dos puntos. Entonces, calcular u punto v si u es el vector, por ejemplo, 1, 3, menos 2, 5. Y v es el vector, por ejemplo, 2, 4, 2, 4, 7 y 0. Analizar si u y v son ortogonales. Tengan en cuenta que yo aquí llamé a este vector u, pero no estoy diciendo que sea unitario. Recuerden que cuando estábamos hablando de que fuera unitario, poníamos una u mayúscula, ¿ok? Ahí esa es la diferencia entre la u que estábamos utilizando para vector unitario y este que lo estoy llamando u, pero estoy utilizando una letra en minúscula, ¿ok? Porque de pronto ustedes me dirán, ay, entonces es un vector unitario. No, 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 ahí estoy llamándolo u. Bien. Entonces, pues vamos a mirar si son ortogonales o paralelos. Entonces, pues tenemos que calcular v, o sea, fíjense que para saber si son ortogonales o paralelos, bueno, tenemos dos opciones. O hacemos el producto por escalar y miramos si es 0. Y si es 0 ya son ortogonales. Porque recuerden que eso fue lo que vimos acá. Mira, si el producto por escalar es 0, pues automáticamente el ángulo entre los dos vectores es 90. Pero lo vamos a hacer.
Pero la parte más importante es verificar que el producto por escalar es precisamente 0. O sea, ese producto por escalar me tiene que dar 0 para poder decir que es ortogonal. Ya cuando son paralelos, si es que lo son, tendríamos ahí sí que calcular el ángulo y verificar que el ángulo es 0 grados o 180 grados, ¿ok? O en radianes, 0 y pi. Ok, entonces pues vamos a hacer el producto punto, que esto sería u punto b. Pues vamos a escribir los vectores 1, 3, menos 2, 5, producto por punto 2, 4, 7 y 0. Y recuerden que el producto punto es primero con primero, entonces 1 por 2 más 3 por 4 más menos 2 por 7 más 5 por 0. Y ya les voy a poner los efectos especiales. Entonces primero con primero se multiplican más segundo con segundo se multiplican más tercero con tercero se multiplican y así hasta continuar o así hasta llegar al último. Entonces en este caso, pues como estamos en R4, sería cuarto con cuarto y acabé, porque ya mi vector se acabó. Y miramos cuánto nos dan cada uno de esos productos. Entonces sería 1 por 2, 2, 3 por 4, 12, menos 2 por 7 te da menos 14 y 5 por 0 te da 0. O sea que esto sería 14 menos 14, o sea que esto es 0. Entonces fíjense que el producto por escalar u punto b me dio 0. Y si el producto por escalar me da 0, pues lo que estoy diciendo es que u y b son ortogonales. Y si ustedes quieren, de una vez digan que el ángulo es 90 grados o pi medios radianes. De una vez lo pueden hacer, o sea, no necesitan matarse la cabeza haciendo el ángulo entre los dos vectores. ¿Y por qué les digo que no necesitan matarse la cabeza? Bueno, porque es que muchas personas cuando calculan el ángulo entre los dos vectores, pues fíjense que acá tenemos que calcular el módulo de b, el módulo de w, ¿ok? Entonces, siempre que calculen un ángulo entre dos vectores, no empiecen por el módulo. ¿Por qué? Porque es que a veces calcular un módulo es demorado y si los vectores llegan a ser ortogonales, pues usted ya perdió su tiempo. Sí, porque pues si el producto punto les dio 0, ya automáticamente son ortogonales y se acabó. ¿Ok? Entonces, siempre que vayan a hacer un ejercicio, por ejemplo, de calcular ángulos entre vectores, hagan el producto punto primero. Eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza.